Hola a todos, un saludo a toda nuestra comunidad Contexto, súper felices de estar acompañándolos hoy en esta tarde soleada, un poco fría en la ciudad de Bogotá. Hoy tenemos un invitado súper especial. Estamos con ustedes el equipo de Swap Translators. Tenemos a John Oyuela, Esteban Alzate, Estefanía Quintero de Hola, ESC Translate y nuestro invitado de lujo, Mateo Cardona. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Mateo Cardona es traductor literario y estaremos conversando un poco sobre todo este tema de la traducción literaria. Vamos a estar hablando de la ACTI, bueno, un par de cositas que tenemos preparadas para el día de hoy. Así que nada, Mateo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, cuéntanos de ti, cómo llegaste a todo este tema de la traducción literaria, la ACTI, mejor dicho, desde el principio. muchas gracias Estefanía, buenas tardes para ti, buenas tardes para Esteban, buenas tardes para John, a contexto, muchas gracias por la invitación. Muy bien, eh, Estefanía, llevo 28 años en esto de la traducción editorial y literaria. Empecé como todo el mundo, un poco a ciegas, sin saber muy bien qué era lo que hacía, pero pues ya a estas alturas del partido las cosas han cambiado mucho. En algún momento consideré oportuno agremiarme y de modo que hace ya 9 años soy miembro de la ACTI, donde creé la sección de traducción literaria. En este momento ocupo la vicepresidencia externa, que es la que se ocupa de las relaciones exteriores de nuestra asociación, y soy cofundador de Alitral, la Alianza Iberoamericana para la Promoción de la Traducción Literaria, que cofundamos con mi maestro Arturo Vázquez Barrón, el presidente de AMETLI, que es la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, con Estela Consigli, entonces vicepresidenta de AATI, la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, y el entonces presidente de ACE Traductores, que es nuestra asociación par española. ACE significa Asociación Colegiada de Escritores, pero el capítulo de traductores literarios. Y bueno, ¿cómo empecé? Pues yo tenía mis idiomas, mi francés del colegio y el inglés de un año que viví entre California y Nueva York. Y después de graduarme de literatura, la vida me fue llevando un poco al azar primero hice pues, todos los oficios conexos con la palabra, fui corrector, coordinador editorial, editor, pero terminé recalando en la traducción, que es lo que más me ha gustado hacer siempre. Entonces, pues terminé en esto, que me parece un oficio adorable, y ya, digamos que desde que tenemos a Litral, tomándome la militancia por los derechos de autor de los traductores muy en serio, lo que no siempre es de buen recibo entre algunos compañeros editores, hay que decirlo. Bien, bueno, yo tengo ya unas preguntas acá, pues con lo que nos has contado respecto a tu trayectoria. Así en retrospectiva, simplemente sin pensarlo tanto, ¿qué de todo lo que has hecho consideras tú que es lo más importante, ya bien sea de estudio o de trabajo, para poder ser traductor literario? Pues me vas a decir que todo, pero lo que tú digas que es central, o sea, el core del asunto es que tus estudios en literatura o qué. Haber empezado a leer desde muy niño. Yo me aficioné a la lectura más o menos a los 4 o 5 años. eh, yo soy modelo 64, entiendan. No teníamos consolas de videojuegos, no teníamos celular, no teníamos tableta. Este mundo tecnológico reventaría mucho después. No me gustaban, no me entusiasmaban los deportes, y mi manera de divertirme era leyendo cómics al principio, y después paulatinamente fui evolucionando hacia la literatura más seria. Cuando terminé mi colegio, cuando me gradué del colegio, entré a estudiar filosofía y me di cuenta de que eso tampoco era lo mío, pero en ese momento no había carrera de literatura y apareció la de la Javeriana y terminé estudiando ahí la carrera de literatura. Y, y digamos,
también me casé muy joven y tuve que resolver el problema de la supervivencia muy pronto. Entonces, transité por todos los oficios conexos de la palabra, como por ejemplo, he sido hasta copy y creativo publicitario, con eso les digo todo. Profesor desde kinder hasta maestría. En kinder hice cuentería. Entonces, todo eso suma, todo eso entra a sumar y pues termino enfocado en lo que más me gusta, que es el arte de traducir literatura, ¿no es verdad? Ahora, en otro plano, como los hitos, digamos, de mi carrera, yo diría que hay dos libros, uno malo y uno bueno, que me dieron a conocer. El primer libro fue la novela de Secuestrada de Ingrid Betancourt. No hay tiempo que nunca termine, que traduje para Aguilar junto con María Mercedes Correa. Gracias a esa traducción me llegó una invitación al 6º seminario para jóvenes traductores literarios en el Instituto Francés de América Latina en México, y eso es un regalo del gobierno francés, y allí conocí a mi maestro Arturo Vázquez Barrón. Ahí me abrieron los ojos sobre la realidad del oficio, y allí ya me lavaron el cerebro y me convirtieron en un traductor militante de la causa de nuestros derechos de autor. Luego mientras eso estaba sucediendo, que eso fue el año 2011, también me gané la beca del Instituto Caro y Cuervo para traducir este libro. Creo que es de mis traducciones la más importante, de Tzvetan Todorov, Mijail Bakhtin, El principio dialógico. No es literatura, obviamente, es teoría literaria, antropología, bueno, tiene muchas disciplinas involucradas, pero pues ya cuando traduje ese libro, los editores y el mercado y los colegas me empezaron a tomar en serio, ¿sí? Ya sabían que yo existía. Cuando yo regreso, o sea, ese año tomo la decisión de agremiarme, y en 2012 me admiten en la ACTI. Y bueno, desde entonces me ha ido bien, ¿no es verdad? No te puedes quejar. Yo tengo ahí una pregunta. Con todo este tema, me llama la atención el tema de ser militante, ¿no? De los derechos de autor. ¿Por qué surge esto de la militancia con los derechos de autor? ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia o qué está pasando? Que te consideras un militante de esto, ¿no? Sí, Estefanía, pues la verdad es que cuando uno es un traductor solitario, como la mayoría lo son, como la mayoría de los jóvenes lo son, que escriben, que tienen cierta familiaridad con la literatura, tienen alguna idea de traducir, pues buscan trabajo desesperadamente en las condiciones que les pongan, que les pinten. Pero desafortunadamente en Colombia y en la mayor parte de Latinoamérica, los editores a nosotros nos consideran simples proveedores de contenidos, ¿sí? Nosotros, en cambio, tenemos la perspectiva que tenemos de nosotros mismos es que nosotros somos coautores, somos escritores, o sea, tan escritores y tan autores como los autores de las obras originales. De modo que, si a mí me preguntan si yo soy un técnico o un científico o un artesano o un artista, pues yo no me lo pienso dos veces. Yo les digo, yo me considero un artista, ¿sí? Con los mismos problemas de ego y de conducta de los demás artistas, ¿no es verdad? Entonces de ahí sale la militancia. En Colombia no nos tratan muy bien en el mercado, no, a diferencia del primer mundo, pues por ejemplo nuestros compañeros de España, a nosotros nos pagan por contratos, por concepto de honorarios, y no por regalías como debería ser, ¿no? Nosotros igualmente deberíamos ganar en función de los resultados de nuestras traducciones y no por un contrato de tanto, no por un monto definido, sino por cómo se comporte
el libro que traducimos, ¿no? Entonces, ese es, digamos, que la nuez o el meollo de la cuestión, y de ahí derivan muchísimas aristas que tienen que ver con tarifas, con contratos, con el tema de nuestro crédito en la carátula, en fin, eso es de nunca acabar. Pero esto Claro, es falta de porque conocimiento, es falta de que los traductores hoy en día no se educan en el tema, el cliente no está educado o se hace el que no sabe, porque cómo así que a esas alturas de la vida una editorial no sepa lo que tiene que hacer con un traductor literario. ¿Qué crees que es lo que pasa aquí? Tenemos un mercado tenemos un medio muy irregular, donde hay mucha gente joven que está dispuesta a darlo por un calao, como decimos en Colombia, ¿no es verdad? Y los editores prefieren pagar a un profesional de medio pelo que acudir a los servicios de un profesional que además pone problemas y revira por todo, ¿no es verdad? Entonces ahí estamos en desventaja. Sin embargo, pues esta es una época de reivindicaciones sociales y culturales en el mundo entero y de todo tipo. Creo que es un momento en el que en el mundo entero la cuestión de los derechos de autor de los traductores literarios y editoriales se está moviendo mucho. Por ejemplo, desde septiembre anda recorriendo el mundo una carta abierta de la Sociedad de Autores del Reino Unido. No sé si ustedes ya la firmaron, pero va en esa dirección, que exige translators on the covers, ¿sí? Y ya tiene más de 2.000 firmantes en el mundo entero. Es decir, es un tema que se está agitando bastante en el mundo y que también recibe una atención diferente por parte de los diferentes tipos de editoriales. Las editoriales independientes suelen ser las más receptivas. Las editoriales nuevas e independientes no tienen reparos en poner nuestro nombre en las carátulas. Las editoriales universitarias, unas sí, otras no. Y los grandes tiburones del mercado, que ustedes saben perfectamente quiénes son, ellos se ranchan en que no, que porque se les dañan sus hermosos diseños, ¿sí? Pero trata tú de vender un CD de música clásica sin poner la orquesta o sin poner al director, a ver cómo te va. Es lo mismo. Bueno, Ben, y desde esa militancia también tú la ejerces, digamos, en la cátedra que das en la Universidad del Rosario, das cátedra, ¿verdad? En este momento estoy dictando una materia que se llama Traducción Sociohumanística del francés al español, donde esa sociohumanística abarca literatura y ensayo de humanidades, ¿no es verdad? Claro, yo procuro tocar los temas de derechos de autor y de orientar a mis estudiantes sobre qué deben buscar y qué deben exigir en un contrato. Ya Maritza habló algo de eso hace una semana. No quiero ser machacón con eso, pero sí, para quienes estén viéndonos y escuchándonos y les interese el tema, pues sepan que desde la sección literaria de ACTI tenemos mucho gusto en asesorarlos y asesorarlas con el tema de los contratos de traducción. No se dejen meter los dedos en la boca, por favor. Qué bien, Mateo, ¿verdad? Muchas gracias, porque sí, eres súper activo. Muchas de las cosas que se han logrado hasta el momento, pues también tienen que ver con tu trabajo, y de nuevo, pues muchas gracias en nombre de todos, porque en últimas eso nos va a beneficiar a todos, traductores literarios o no literarios, nos va a beneficiar. Entonces sí, es como también nosotros mismos ser un poco más conscientes y empezarnos a empapar del tema y en lo posible, pues volvernos así de activistas como tú, ¿no? Es decir, cada quien pues que lo verá, pero en últimas eso sí va a redundar en que todos vamos a tener beneficios, no solamente, como decía antes, como traductor literario o no, sino en muchos otros aspectos, ¿no? Y bueno, quería preguntarte un poquito para cambiar el tema, o bueno, más bien siguiendo con tu trayectoria, ¿cuántos libros has traducido tú? Yo no sé, yo no me dedico a llevar la cuenta. De los muchos ya. Yo no creo que sean tantos. Yo creo que deben estar entre 30 y 40, no más. No más. No me parece
A ver, conozco colegas, hay un colega italiano que trabaja en España, pero que es de lengua inglesa, no, perdón, es un colega inglés que reside en España y que es muy famoso traductor de libros infantiles, de libros álbum, que traduce de cualquier idioma que le pongan, una práctica que yo personalmente repruebo, no, sí, que a mí no me parece que esté bien, pero él se presenta como traductor de 160 libros, ¿no? Va uno a ver, sí, son 160 libros de 24 páginas. El número de libros traducidos yo creo que no es tan relevante, sino más bien el tipo de libros que se traduzcan, el tipo de proyectos editoriales que uno se plantea, o de proyectos de traducción. Ahora mismo, con mis talleres de traducción, terminamos a comienzos de septiembre de traducir los 18 cuentos de Virginia Woolf que publicó Leonard Woolf en 1944 en Hogarth, en la editorial que crearon ellos dos, 3 años después de la muerte de Virginia Woolf. Es la primera vez que se traduce a Virginia Woolf en Colombia, y además que se traduce, voy a pecar de falsa modestia, que se traduce al colombiano, y bueno, como fuimos tantos los involucrados, como 16, 17 traductores involucrados en este proyecto, porque se trabajó siempre en taller, pues creo que es la mejor traducción que hay, porque cuando nosotros leíamos las demás versiones, las españolas y las argentinas que se encuentran de esos cuentos, veíamos que los traductores no habían entendido a Virginia porque ella es muy densa, es una escritora terriblemente difícil, pero en nuestro equipo lo logramos y llegamos yo creo que tal vez a la comprensión más cabal y a la mejor traducción de ese libro de Virginia Woolf puntualmente. No me refiero a ninguna otra traducción al español de ninguna otra obra de Virginia Woolf, que las hay buenísimas y que están saliendo desde que Virginia Woolf salió a dominio público a comienzos del año pasado, pues, pero en Colombia es un proyecto que no se había hecho jamás. Estamos muy orgullosos de ese proyecto, por ejemplo. Y bueno, vienen más cosas, pero quedamos muy cansados después de traducir a Virginia Woolf, y ahora queremos proyectos más juguetones y menos complicados. Ah, qué chévere. Y es que ahora que lo mencionabas, cuando uno hace ese tipo de traducción, dijiste que al español colombiano, ¿no? Ahí, ¿qué criterios maneja uno de traducción? Porque ahí se encuentran unos ciertos problemas, sobre todo en la parte cultural, que la cultura de llegada es tan diferente a la cultura de origen en que se escribió, la época, y etcétera. ¿Cómo hacen ustedes? Como qué criterios tienen, o nos puedes contar de algún reto específico que te haya llamado la atención? Definámoslo primero en términos muy generales, Esteban. Un traductor pertenece a la cultura donde creció, donde se formó. Y en el caso de nosotros, pues éramos todos colombianos y usamos la variante colombiana del español para traducir, de modo que cuando digo que tradujimos al español colombiano, pues simplemente nos sacudimos la preocupación que es propia de ciertos editores, de que nos tiene que entender un lector de cualquier horizonte geográfico del mundo hispánico, ¿no es verdad? Que nos tiene que entender el lector peninsular, el lector hispano de los Estados Unidos, el lector de todas partes de Latinoamérica. Eso es mentira, esa es una lengua que no habla nadie, eso no existe. Entonces, simplemente tradujimos a Virginia Woolf hacia el español de nosotros. Por ejemplo, en un cuento que se llama una novela no escrita,
Yo personalmente elegí la expresión y de ñapa tal cosa. ¿Sí? Virginia Woolf jamás habría usado la ñapa, ¿sí? Ningún traductor peninsular habría usado ñapa, ni argentino. Esa ñapa es nuestra. Claro. Ese es un ejemplo. O sea, un trabajo muy localizado. O sea, hicieron una localización de No, obras literarias. no, Estefanía, la localización es otra cosa porque la localización es un ejercicio que se hace después de haber hecho la traducción. La localización es posterior a la traducción. Lo que hacemos es una traducción a nuestra lengua nativa. ¿Sí? La localización es cuando tú tomas ya una traducción, por ejemplo, lo que le hacen al pobre, o lo que le hacían al menos, al pobre Juan Gabriel Vázquez en España, era que le quitaban los colombianismos y le planchaban el estilo. Esa es una práctica que hacen los grandes sharks, los tiburones del mundo editorial. Planchar y digamos que lavar y edulcorar el estilo demasiado local o los localismos de la lengua, el sabor propio del autor, el estilo personal del autor, para producir un texto que pasa en cualquier parte del mundo. Fácil de digerir. Sabor. Sí, es claro. como quien hace hamburguesas, ¿cierto? Exacto. Y eso es lamentable, eso destruye la verdadera esencia de la obra literaria, porque la literatura grande siempre es local, siempre es subversiva, siempre es antisistema y antigramatical, antinorma. La literatura grande es, no sé, pienso en Pedro Páramo. Imagínate si tú aplanaras los localismos de Pedro Páramo, ¿qué quedaría? Nada. ¿Sí? Creo que me detengo aquí porque si no, sigo no, pero echando está bien, pestes. porque pues esa vehemencia con la que hablas es la que me imagino también expresas cuando los talleres. Y hablando de los talleres, tú tienes un evento mañana. ¿Nos puedes hablar un poquito mañana de los oficios del libro? Bueno, sí, es un evento que por fin va a ser presencial en Garabato Libros, el 34 con 19. Los que me quieran acompañar, bienvenidísimos. Vamos a hablar de todas estas cosas y vamos a tratar de entusiasmar al público asistente a que de pronto se lleven una traducción mía a la casa, ¿no? Me encantaría que me leyeran, sobre todo me encantaría impulsar la lectura de Fantasmagoriana, de este libro que les voy a mostrar en cuanto que pueda disponer de espacio en la pantalla. Listo. Mira, espacio. Este librito es un tesoro. Este librito, ahí quien lo ve, es muy importante. Jean-Baptiste Benoit Herriès, Fantasmagoriana, o Antología de Historias sobre Apariciones de Espectros, Espíritus, Fantasmas, etc. Este libro fue el que inspiró la composición del Frankenstein de Mary Shelley, del vampiro de Polidori y de algunos fragmentos del Childe Harold de Lord Byron. Este librito en 2 tomos en francés fue lo que leyó el grupo de Villa Diodati el verano sin sol, el verano sin luz del sol, a orillas del lago Le Mans, cerca de Ginebra, en Suiza. Y fue el que dio origen
a todo eso, a todas esas obras. Esto es un libro de cuentos del gótico, del gótico prerromántico alemán, que un traductor, geógrafo y militar francés de loco se metió a traducir, que él organizó la selección de la antología y lo publicó por cuenta propia en 2 volúmenes en París en 1818, 12, perdón, 1812. Y bueno, no existía en español, simplemente no existía en español, pero sí han cometido una serie de abusos con el título. Se hablaba de Fantasmagoriana como un título legendario que no aparecía, y algunos editores inescrupulosos retomaron el título para publicar fragmentos de Byron, de Polidori y de otros autores de la época, simplemente agrupándolos alrededor del tema de los fantasmas y eso, pero no era la obra original. Por primera vez en español tenemos acceso a la obra original. Y eso, pues digamos, no solamente lo hace, es una lectura entretenida, divertida, sino que para la historia de la literatura, para los estudiantes y estudiosos de la literatura romántica, pues este libro tiene valor porque simplemente no estaba disponible. En 200 años no estuvo disponible. Buenísimo, excelente. Y bueno, ¿qué se necesita para ser traductor literario? Porque, por ejemplo, yo admiro mucho a Julio Cortázar y la obra de él, especialmente porque él tradujo los cuentos de Edgar Allan Poe al español, y esa traducción me pareció tan espectacular que yo me enamoré, creí que me había enamorado de Edgar Allan Poe, pero realmente me enamoré de la traducción que hizo Cortázar, porque ya cuando leía Edgar Allan Poe decía, bueno, sí, pero el inglés de él ya es como muy complejo para mí de digerir, como que la verdad las historias no me producen el mismo efecto, y realmente era la traducción la que me llevó a enamorarme de esos cuentos. Pero pues Cortázar era un monstruo en muchos sentidos, en traducción, en literatura, en poesía. Entonces, sí quisiera que nos contaras un poco qué se necesita para eso, para llegar a ser un traductor literario. Es una pregunta que me hacen con cierta regularidad y yo siempre la respondo así. Lo más importante para traducir bien es saber escribir bien en español. Hagan la tarea, escriban bien en español, aprendan a escribir en español, lean mucho en español, ¿sí? Hay que leer ese boom de la novela latinoamericana, digamos que de eso me alimenté yo, desde mi adolescencia. Cortázar, Carlos Fuentes, García Márquez, pero también Rulfo, Carpentier, José Donoso, etcétera, 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 ¿no? Entonces, conocer a nuestros propios autores es importantísimo. El conocimiento de las lenguas extranjeras es importante, pero es secundario. Lo más importante es entender cómo funciona el texto literario, aprender a aguzar el ojo, para comprender las estructuras, las microestructuras del relato, para entender cómo funcionan los sintagmas, qué artificios retóricos se ponen en juego en determinados pasajes, y saber cómo funcionan y poderlos reproducir. ¿No es verdad? Entonces, es como cualquier oficio, como el oficio de relojero, digamos, de los relojeros de antes, de los que trabajaban con mecanismos, sí, con relojes mecánicos, perdón. Hay que saber armar y desarmar el rompecabezas, ¿sí? Eso es lo más importante. ¿Y en tus talleres tú enseñas a hacer un poco esto, Mateo? Desde luego, John, yo no... en mis talleres del éxito, si algún éxito tienen, es precisamente porque nos ubicamos en un plano de igualdad entre pares. Entonces, todos traducen, todos mis estudiantes llegan con su versión del texto
traducido por cada uno. Yo no, esto me lo enseñó mi maestro. Yo no propongo una traducción porque yo no soy el modelo a seguir. Entonces, lo que hacemos es mejorar las traducciones de ellos entre todos. Y buena parte del ejercicio consiste en entender cómo está hecho el texto original. Es que esa parte es fundamental. Digamos que en la traducción de narrativa, pero pues, no, se aplica igualmente a poesía, lo primero que tienes que hacer es comprender a cabalidad el texto en su lengua original. Si tú no puedes traducir algo que no comprendes o que comprendes a medias. Y eso es lo que pasa con las traducciones a las carreras y con las traducciones novatas que de las que está inundado nuestro mercado. Como los tipos o los traductores no entendieron cabalmente el texto, entonces nos dan una versión aproximada, ¿sí?, de lo que ellos entendieron. Y unos editores que son poco exigentes y que lo que buscan es entregar rapidito para poner al mercado pronto, pues no se ponen a cotejar original y traducción. Entonces, lo que sale, hay mucha traducción mal andando por ahí, muchísima. Uy, sí. Y también en la parte de audiovisual también los subtítulos que uno ve, Dios mío. Ahorita el escándalo de moda es el de la traducción del Juego del Calamar. Los traductores españoles protestaron porque fue evidente que Netflix recurrió a traductores digitales, ¿sí? A traductores automáticos, y quienes entienden, los traductores que entienden el coreano, dicen que hay un abismo de diferencia entre el audio original y lo que nos llegó a nosotros. Yo no lo puedo saber porque yo no entiendo coreano. Sí, claro, sí, en la parte audiovisual sí. creo que pasa muchísimo también, pero también me ha pasado que he encontrado libros que simplemente tú empiezas a leer y es como, aquí hay algo raro, esto me suena raro, yo no creo que esto venga del original. Personalmente, Estefanía, yo tengo una relación muy problemática con la obra de Haruki Murakami por eso. Porque no puedo estar seguro de si es que es malo de origen o está mal traducido. Pero a mí me parece una soberana bobada todo lo que le he leído. Sí, es difícil saberlo. Eso pasa mucho. Mateo, con tus estudiantes y con estos cursos que haces y todo, ¿qué es lo que más estás encontrando como en esta nueva generación de traductores? Mucho interés hacia la parte literaria, mucho más conocedores, ¿cómo has encontrado todo esto y cuál sería como el consejo a todos los que quieran empezar esta carrera de la traducción literaria? Bueno, carrera no sé si sería el término, Estefanía. Lamentablemente, la carrera de traducción en general solo se puede estudiar en la Universidad de Antioquia como pregrado, pero la carrera de traducción literaria simplemente no existe en Colombia, no existe. Entonces, por ahora les toca formarse como yo, como autodidactas, pero desde luego ayuda mucho un pregrado en literatura, en estudios literarios. Ahora bien, las nuevas generaciones pues vienen con una cantidad de ventajas que nosotros no tuvimos, empezando por Internet, por el acceso a los libros, por el acceso a los glosarios, a los tesauros, a los diccionarios. Es que en mi época uno tenía que pedir un turno como investigador en la Luis Ángel Arango, irse con el cuadernito o con la máquina de escribir, pedir un libro, esperar que se lo trajeran, devolverlo, escribir a máquina y corregir con liquid paper, y al final del día uno sabía que había trabajado muy bien porque tenía las yemas de los dedos pintadas de blanco, ¿sí?
así era hace 40 años, ¿no? Entonces, nada, pues yo diría que tiene muchísimas ventajas y si alguien ama la literatura y siente el deseo, la pulsión de traducir, pues que me busque, y hablamos. Esa es la idea, ¿no? Pues también queríamos darte este espacio para eso, para hablar de tus talleres, para hablar de tu activismo, de lo que mucho que nos has ayudado en términos de derechos de autor, y lo otro también para hablar un poco de Barbárica. Voy aquí a presentar un poco la pantalla y nos hablas de Barbárica, y es que de pantalla. Aquí vamos. Gracias. Entonces, cuéntanos, aquí está. Bueno, sobre Barbárica. Sacamos para el Día Internacional de la Traducción, sacamos este primer número de Barbárica, revista de literatura traducida. Literatura traducida es una expresión que preferimos sobre traducción literaria. Traducción literaria suena un poquito peyorativo, mientras que literatura traducida define mucho mejor lo que nosotros hacemos. Ahora bien, ¿por qué se llama Barbárica? Bueno, porque para los antiguos griegos pues, eran bárbaros todos los demás pueblos y culturas que no hablaran griego. Entonces, usaban ese término despectivo bárbaro que parece que se origina por una onomatopeya una ridiculización de la jeringonza que habla el extranjero. Y entonces, pues con nosotros sucede pues todo lo contrario. A nosotros lo extranjero nos gusta, nos llama la atención, lo buscamos, le salimos al encuentro, ¿sí? Parafraseando el título de Keatsi, nosotros no nos quedamos esperando a los bárbaros, sino que les salimos al encuentro, los recibimos con la mejor hospitalidad, los interpretamos y les damos voz en nuestro idioma. Entonces, aquí en este primer número hay creo que una docena, poco más, de cuentos que tradujeron mis estudiantes en nuestros talleres. No hay traducciones mías, únicamente el editorial. Y creamos la revista porque resulta que en el mundo, en Latinoamérica y Europa, hay unos espacios de formación profesional para traductores literarios jóvenes o en ciernes, como en Buenos Aires, la Escuela de Otoño, como nuestra propia cantera de traductores de Alitral, que el año entrante va a tener lugar en México, como las casas y residencias de traductores que hay en Francia, en el Reino Unido, en Suiza, etcétera, etcétera, donde uno de los requisitos impajaritables para postularse es tener entre 1 y 3 traducciones literarias publicadas pues con seriedad. Entonces, como las editoriales aquí no nos abren las puertas, o a los jóvenes no les abren las puertas, salvo que sea en condiciones impresentables. Entonces, creamos esta revista con todas las de la ley, con su registro ISSN y todo, con buena curaduría editorial, para que estos asistentes a mis talleres y para quienes deseen colaborar con traducciones, con buenas traducciones, con traducciones bien hechas a conciencia de textos literarios, tengan un espacio donde publicar y puedan salvar ese cuello de botella que les impide acceder a espacios de formación en traducción de literatura en el exterior. Entonces, nada, este es el primer número, nos proponemos sacar un número semestral. Eso te iba a preguntar, si era semestral o qué. Semestral, sí, igual esto implica un enorme trabajo que hacemos entre nosotros mismos, ¿no es verdad? Pero nada, ahí está, me encantaría que pusieras el público el enlace para la descarga es gratuita,
hay traducciones del inglés y del francés, la mayoría del inglés en este caso, pero eso puede cambiar en próximos números. Y bueno, no estamos cerrados a publicar en otros idiomas. Por ejemplo, podríamos publicar traducciones de traductores norteamericanos o estadounidenses, por ejemplo, de cuentos colombianos al inglés. Eso también, digamos, que caería dentro de nuestros objetivos. Y nada, entonces ahí está el enlace y disfrútenla, es un regalo de la ACTI para todos ustedes, los amantes de la literatura traducida y de la literatura en general. Bueno, Mateo, pues de verdad, muchísimas buenísimo, gracias. súper bonito. Sí, excelente. Y es grandísima, es decir, es un reto inmenso porque veo que son 119 páginas. Supongo que hay que mantener el nivel para la segunda edición, así que ya estarán trabajando en la segunda edición, ¿verdad? Claro, ya empezamos a recibir colaboraciones. Si hay alguien que nos quiera colaborar, digamos, mándenos un correo a la cuenta alitral@acti.org. alitral@acti.org. Allí el único requisito es que además de su traducción, si el texto es un poco raro o difícil de encontrar, pues se nos envíen también el original al que corresponde esa traducción, porque nosotros sí hacemos cotejo, es decir, sí nos aseguramos de la calidad de las traducciones. Claro. Todavía no estamos en condiciones de pagar las colaboraciones porque la revista se distribuye en forma gratuita, ¿sí? Pero la retribución es la visibilidad, por un lado, y como les decía antes, la posibilidad para quienes permanecen inéditos de tener una traducción publicada en un medio serio. Claro, sería una plataforma, ¿no? Sí, además la revista tiene por detrás los 23 años de existencia de la ACTI como organización gremial, ¿sí? Eso le confiere mucha seriedad a este proyecto. Bueno, súper bien. Ya estoy aquí entonces poniendo tanto en el chat como en pantalla la dirección donde pueden descargar la revista y también el correo electrónico donde pueden enviar las propuestas. Una forma de acercarse también a Mateo Cardona ya bien sea para Barbárica, ya bien sea para los talleres o para cualquier otra cosa que requieran con respecto a derechos de autor y a traducción literaria, es asistiendo entonces mañana al conversatorio, ¿no? Va a ser, de nuevo, ¿nos recuerdas un poco la información de mañana para los que no la tienen clara? Bueno, sí, yo abro un ciclo de charlas que se llama Los Oficios del Libro, donde los libreros de Garabato han invitado a diferentes referentes de los distintos puntos o eslabones de la cadena del libro. Entonces, así como voy a estar yo mañana como traductor, va a haber un editor, una correctora o un corrector, va a haber un editor, distribuidora, libreros y una lectora también. Sí, se me están escapando seguramente algunos roles. Me corchaste porque debía haber tenido abierta la piecita de comunicación, pero la pueden ver en nuestro fanpage de Facebook de Acti Literaria o en la misma página en el fanpage de Acti en Facebook. Yo le digo, si quieren, si sus intereses están muy enfocados en la traducción literaria,
háganse miembros o denle like al fanpage de Acti Literaria, donde publicamos ya noticias e información especialmente filtrada y curada para el área de literatura, de traducción literaria. Entonces, pues nada, esa sería la invitación. Hay una pieza anterior. Ok, déjame ver si la encuentro. Una pieza anterior en Facebook, aquí en Facebook también, ¿verdad? Sí, que parece como una, como distinto los nombres de todos los roles y las personas unidos por hilitos rojos, un poco como en la serie Matarife, ¿no? Me hiciste acordar Muy un buena poco serie. ahorita volviendo en Barbárica, A ver. con algo que sacaban en la Universidad Nacional, que ya no sé si lo sacan, que se llama Señal que cabalgamos, que eran publicaciones con una crítica literaria de traducciones, o bueno, algunas de traducciones de obras importantes de la literatura universal. Entonces, esto de Barbárica me hizo acordar precisamente de Señal que cabalgamos. Y bueno, estoy buscando en la página de Acti Literaria, pero solamente veo pues el de mañana. Entonces, nada, no te preocupes, podemos saltar el tema. Igual yo puedo ponerlo, también me pueden visitar en mi muro no tiene misterios, casi todas mis publicaciones son públicas, valga la redundancia, de modo que allí pueden, o si no, visiten la página de Garabato Libros en Facebook o en Instagram, y ahí van a encontrar toda la programación del ciclo completo. Excelente. A los que se animen a ir a visitarnos y a comprar alguna de mis traducciones, pues con mucho gusto se las voy a dedicar personalmente. Bueno, confirma todo. Aprovechen. Y aprovecho para echarme un poquito más de cuña, y es que me encantaría que compraran Fantasmagoriana por una razón. Con Editorial Foco, que es mi editorial. Mi editorial, la que me buscó, no es mía, sino de dos editoras jóvenes muy queridas y muy valientes, Laura Castiblanco y Paola Bustamante. Logramos un contrato de traducción muy decente, muy bonito. Un contrato de traducción que parte la historia de los contratos de traducción en Colombia en dos. Me reconocen regalías. De modo que cada vez que ustedes compren un libro de Fantasmagoriana, me estarán colaborando. ¿Sí? Y si no nos pueden acompañar, busquen presencialmente, busquen Fantasmagoriana en ebook. Está en las plataformas más importantes para comprar libros, búsquenlo en Google, lo van a encontrar. No lo van a encontrar en Amazon, porque la militancia mía también consiste en rechazar las plataformas que maltratan a las personas y que destruyen el trabajo de las librerías. Pero ahí estamos también como ebook, de modo que quienes prefieran leer así también pueden tener acceso al libro. Muchas gracias por el espacio para hacerme la publicidad. Buenísimo, No, pues, para eso estamos, y la página de contexto está para que todos los miembros de la ACTI, todas las personas que tengan todos estos talleres, todas estas invitaciones académicas, todas estas charlas, ahí está el muro de contexto para que posteen, para que nos dejen saber qué están haciendo, qué está pasando, cómo acceder, cómo entrar. Entonces, pues una invitación a Mateo también, lo que tú quieras poner ahí, de todo lo que tú hagas, pues súper bienvenido. Para que también todos nos enteremos. Los que son medio tímidos también los invitamos a que vean a final de mes. Siempre tenemos una sesión que es charlas con contexto, y ahí pues entramos a hablar un poco nosotros de contexto, pero quien quiera unirse solamente nos dice por chat y lo podemos agregar en pantalla, pues para que hable, diga su opinión, se queje,
bueno, no sé, para lo que sea. La idea es que este sea un canal para traductores, intérpretes, editores, correctores de estilo y demás, pero entonces dejemos la timidez. Ya saben que nos encuentran cada 8 días. Cada final de mes tenemos charlas con contexto por si quieren hablar. Igual si alguien quiere presentar un taller, una traducción, un libro, hablar sobre su experiencia, etcétera, pues solamente nos pueden contactar en cualquier momento a través de mensaje directo o incluso escribiéndonos a comunidadcontexto@gmail.com. Ya voy a publicarlo. Y bueno, pues agradecer también ya por último a Mateo, muchísimas gracias por todo, haces muchísimas cosas, muy interesante todo lo que estás haciendo, todo cómo se está moviendo en términos de literatura, de traducción literaria contigo, pues está súper interesante y además que hay muchas personas que sí están interesadas, pero como que ¿y a dónde voy? ¿Qué hago? ¿A quién le consulto? En la Nacional no hay nada, en el Rosario no hay nada, etcétera. Pero entonces ya tenemos aquí a Mateo, un buen punto de contacto. Es solamente que lo puedan contactar ya bien sea a través de su página en Facebook, a través de Acti Literaria o incluso a través de nosotros. Entonces, invitadísimos. Les voy a soltar un chismecito. Listo. A esas personas que están reclamando un espacio de formación. Estoy en conversaciones para planear un evento de formación en traducción literaria de una semana en Villa de Leyva, Boyacá, hacia mediados del año que viene. ¿Se imaginan? Chéverísimo, buenísimo. Irse a Villa de Leyva una semana a hacer traducción literaria todos los días. Chéverísimo. Eso es, ustedes son los primeros en enterarse. Tipo taller, pero también con conversación. Pero es por la noche. La primicia y en contexto. Sí, la primicia la tienen ustedes. Nadie más lo sabía. Qué bien. Chéverísimo, listo. ¿Es el otro año, dices? Sí, eso ya toca el otro año. Este año voló, John. Sí, es cierto. Ya se acabó el 21. Y de todas maneras, para nuestra salud mental necesitamos hacer cortes. Inventémonos cortes, inventémonos acontecimientos que nos saquen de las cuatro paredes, porque estamos a tiro de volvernos locos. Soy feliz de salir mañana de Garabato. Soy feliz de salir a Garabato mañana y ver gente, ver gente sin estas pantallas de por medio. Cierto. Claro. ¿Y ¿a qué hora es? ¿A qué hora es el mañana? 6 de la tarde. A las 6. Listo. Yo creo que estaremos hablando de 6 a 8. Igual inmediatamente terminemos, vamos a postear la pieza gráfica para que todos anden enterados y no se pierdan mañana. Agradezco mucho, John. No, a ti, Mateo. Muchísimas gracias por estar por acá. A Mía y Esteban, muchas gracias. A Mariana, la Freddy, que están por ahí. Me alegran sus reacciones, me alegran mucho sus reacciones. Yo no muerdo, se pueden comunicar conmigo directamente. Tendré el mayor gusto de atenderlos. ¿Sí? Súper. Bueno, claro. Un saludo a todos los que estuvieron con nosotros, un gran abrazo. Gracias, Mateo, muchas gracias por estar aquí. Un gran abrazo a toda la comunidad y nos estamos viendo. Dale. Bueno, que estén muy bien, nos vemos dentro de 8 días en Charlas con Contexto. Hasta luego. Chao, nos vemos.